Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su bendito amor y misericordia para con nosotros en Cristo. Ya hemos leído las Sagradas Escrituras, hemos orado, pasamos a la parte de exponer las mismas, lo que normalmente llamamos la predicación, la comunicación de ese santo evangelio. Nos ubicamos en Génesis capítulo 3, es el capítulo en el que nos encontramos. Estamos estudiando el libro de Génesis. Así que no es que caímos usualmente en el capítulo 3, sino que esto es parte de la temática que aborda el libro de Génesis. No es la primera vez que estamos en este capítulo. Los primeros dos porciones o dos predicaciones en Génesis capítulo 3. Estuvimos hablando un poco acerca de los ángeles, quién era esta serpiente, y dejando que la Escritura interprete la Escritura, se le llama la serpiente antigua, Satanás o el diablo. Aquel ángel que se rebeló contra Dios y una parte de los ángeles también con él. Aquel que Jesús dijo, el diablo solo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Habiendo ya hablado un poco acerca de estos seres espirituales, que por razones que Dios se reserva y las reconocemos no solo las reconocemos, sino que no queremos ir más allá. Dios tiene sus planes, sus misterios. Deuteronomio 29:29 debe ser un recordatorio para todo creyente. Cuando asevera que las cosas reveladas le han sido dadas a los hombres, pero que aquello que Dios deja en lo secreto pertenece a Dios. Dios se reserva sus razones de por qué en ocasiones no entra a darnos cierta información. En ocasiones no la da al momento, pero posteriormente nos ilumina, nos ilustra, nos da la explicación. Pero en muchas otras simple y sencillamente nos toca creer en que nuestro Dios es un Dios bueno, soberano y que todo lo que hace redunda siempre para su gloria y como parte de ello para el beneficio, como dice Romanos 8:28, de aquellos que con amor eterno fueron llamados, aquellos que Él eligió, aquellos que Él predestinó, aquellos que serían salvos por medio de la obra de Cristo. Hoy vamos a continuar con el proceso de la tentación, cómo se dio la caída, cuáles fueron las consecuencias de la caída. Cuando hablamos de este momento, estamos hablando de algo que podríamos estructurar tal vez en 4 o 3 puntos. Vamos a ver un diálogo entre la serpiente y la mujer. Y los puntos que se resaltan, que debemos considerar, prestar nuestra atención, es la duda que va a sembrar, lo que va a negar y la promesa. Duda, negación, promesa. Va a lanzar una duda sobre lo que Dios a Eva, sobre lo que Dios ha dicho. Va a negar la muerte de lo establecido por Dios. Y como carnada para llevarla a ceder, le va a hablar de una promesa de algo que se podía alcanzar por medio de ese fruto. Una vez eso sucede, vemos que Dios aparece en medio del huerto y ya podemos comenzar a ver los estragos, el daño, las consecuencias del pecado. Aunque hay una porción dentro del capítulo 13 en la que Dios se va a dirigir primero al hombre para preguntarle por qué tuvo temor y se escondió. Y va a traer una serie de juicios sobre la serpiente, la mujer y sobre el hombre. Consecuencias que son tan vitales que las entendamos, porque luego de este momento que la Biblia lo recoge como un evento o un suceso que ocurrió, siendo un evento entonces histórico, sus consecuencias pasaron a formar parte del quehacer y de la vida de la humanidad. Y lamentablemente no para bien. Aunque hay algo glorioso de antemano ya en este capítulo 3, que siendo el momento en el que
todo lo que Dios hasta aquí había creado. Y les recuerdo que en el capítulo 1 termina en el versículo 31 diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, no solamente bueno, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué sucedió? Si todo lo que Dios había creado era bueno y en gran manera, si todo había sido previamente diseñado conforme al modelo de Dios, sin que faltase nada, sin que nada pudiese ser mejorado, ¿cómo llegamos al mundo en el que vivimos? ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? Si había un huerto y el hombre disfrutaba de la comunión con Dios, ¿por qué el hombre ahora se encuentra alejado de Dios? Si la bendición de Dios era presente y el hombre podía gozar no solo de Dios, sino de la creación, ¿por qué ahora no hallamos satisfacción en nada? Todo es efímero, de corta duración. Luchamos por buscar algo que le dé sentido a nuestra vida. Gastamos nuestra vida y nuestros recursos para lograr tener algo que nos dé algún sentido, alguna valía, algún propósito para vivir. Y luego se fuma en nuestras manos, se va, es como neblina. ¿Qué pasó? Si Dios colocó un hombre que le provee ayuda idónea, ¿por qué ahora hay una lucha constante? ¿Por qué ha habido una lucha entre hombre y mujer? ¿Por qué ese hombre ya no mira a esa mujer como la miró Adán la primera vez que la vio? Les recuerdo que cuando la vio casi canta y dice en el versículo 23 del capítulo 2, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. A luego tener que escuchar las expresiones luego de la caída. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo se establece la bendición de los hijos? A través de la multiplicación y el sojuzgar la tierra para la gloria de Dios, donde los hijos permanecían en el lugar. 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para luego encontrarnos con lo que la Escritura dice en el versículo 16 del capítulo 3. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Qué sucedió? Para ello tenemos que analizar el capítulo 3 y tomárnoslo con el tiempo necesario y viéndolo como un registro de algo real. Porque así lo establece la Escritura. Vamos primero a ese diálogo, a ese encuentro que tuvo la mujer con la serpiente. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué dice la serpiente? Hace una pregunta y ya aquí comienza dentro del proceso de la tentación el sembrar duda. La duda va a sembrar la duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En primer lugar, observen que la serpiente no es tan necia como algunos hoy, como algunas personas que establecen que Dios nunca ha hablado, que la Biblia es una invención de los hombres, que alguien tal vez quiere limitar nuestras capacidades, mantenernos en algún tipo de esclavitud y utilizan, entre otros aspectos, la religión. La serpiente reconoce que Dios habló. Y eso es vital porque cuando estamos en la luz del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante,
no establece que los hombres tenemos excusa. Ninguno tiene excusa ante Dios. Dice, Dios se reveló a los hombres. Y no se reveló físicamente. Pero la voz de Jehová se oía en el huerto. Dios había hablado. Sabemos por el capítulo 2 que Dios le dio instrucciones claras a Adán. Adán no se levantó un día pensando quién lo había colocado aquí, que era este mundo en el que vivía. Adán sabía porque Dios había hablado. ¿Sabía usted que Dios ha hablado? ¿Sabía usted cuán importante es que Dios ha hablado? ¿Sabía usted cuán importante es todavía el entender que lo que Dios ha hablado es para vida o para muerte? No solo en Génesis capítulo 3, en todas las áreas de nuestra vida. Donde Dios ha hablado, lo que Él ha hablado es para vida o para muerte. Vida para los que obedecen, vida para los que reconocen el propósito, el designio, la razón colocada por Dios en sus mandamientos, ordenanzas, donde ya no ven la palabra de Dios como algo que los limita, sino como una manifestación de su amor. Dios proveyéndonos el conocimiento que necesitamos para la vida. Pero vamos a ver en el capítulo 3 que hay una parte y surge en nosotros a veces una fascinación por conocer lo que Dios se reserva. Lo que Dios revela no lo leemos, no lo estudiamos. Pero lo que Dios mantiene en lo oculto, no habla, eso es lo que quisiéramos saber. Yo lo veo todo el tiempo. Cada vez que estoy dando una clase en el seminario puedo verla. Las preguntas usualmente no tienen que ver con el contenido de la clase. Es con algo que usted no dijo, con algo que la Biblia no afirma. Es casi obsesivo. No conocemos bien lo que la palabra de Dios dice, pero queremos conocer lo que no dice. Absurdo. Así que la serpiente, el diablo podrá ser el engañador, podrá ser el calumniador, podrá ser todo lo que sea, pero el diablo reconoce que Dios existe. Número 1 dice, con que Dios ha hablado, reconoce la existencia de Dios. Eso dice Santiago. Dice, los ángeles saben que Dios existe, pero ese conocimiento no los hace salvos. Por eso es que aquella fe que se limita solo a decir, bueno, yo creo en la existencia de Dios, dice, y ese concepto, ese pensamiento, ese argumento, el reconocer que puede haber un creador, te lleva a ser cristiano, te hace salvo. Dice, no, los ángeles saben que Dios existe, aún los caídos. ¿Usted vio algún ángel contradecir a Jesucristo en su ministerio? Lo he dicho públicamente y no creo tal vez que todos entiendan el impacto de lo que he dicho. Se puede establecer una cristología correcta con las declaraciones de los demonios en el Nuevo Testamento. Siéntese y hágalo. Estudie los evangelios. Coja una libreta y póngase a anotar cada una de las afirmaciones que hacen los demonios al ser expulsados o al ser confrontados por Jesús. La cristología es totalmente correcta. O sea que tener algún conocimiento de Dios y aún un conocimiento que pueda ser teológicamente correcto, no dice que tenemos una relación con Dios. La serpiente reconoce que existe un creador. Por eso el salmista o el Espíritu de Dios a través del salmista en los salmos dice que solo un necio dice que Dios no existe. Volviendo a Romanos capítulo 1, por eso el Espíritu de Dios dice que los hombres no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce, Él se los reveló y se los manifestó, de modo que no tienen excusa. La serpiente una vez más reconoce no solo la existencia de Dios, sabe que Dios ha hablado. Sabe que Dios ha hablado. Pero mire la pregunta que hace. Hay dos afirmaciones positivas. Reconoce a Dios. Reconoce que ha hablado al hombre. Se ha comunicado.
le ha dicho lo que Él quiere, lo que Él demanda. Pero observen la pregunta. ¿No comáis de todo árbol del huerto? Dios les ha dicho que no comieran de todo árbol del huerto. Les recuerdo lo que Dios había dicho. De hecho, antes de recordárselo, les muestro que ya desde el capítulo 1, les recuerdo, desde el capítulo 1, Dios coloca a ese hombre y le da autoridad sobre toda la creación. Sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre los animales de la tierra. Lo vimos en el Salmo 8, el salmista se pregunta 1000 años antes de Cristo, ¿quién es este hombre, este hijo de hombre? Hecho en sentido de creación inferior a los ángeles, que se le coloca, se le da una dignidad, una autoridad por encima de los ángeles. Versículo 26, capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señorés, tome dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. No sé si pueda ver que la caída se da no en un momento de aflicción, no en un momento de dolor, no en un momento de necesidad, no en un momento de enfermedad. Cuando no había pecado caímos. ¿Nunca se ha puesto a pensar? Casi siempre se considera, tanto desde el punto sociológico, psicológico, entre otras ciencias, que el problema del hombre responde a su entorno, a su medio ambiente, a que las cosas que nos rodean no contribuyen a nuestro desarrollo, a nuestro bien. Pero el hombre estaba en el mejor lugar. No había pecado. Tenía una correcta relación con Dios. Y aún así cayó. Si está entendiendo, la realidad es que las amistades, los lugares en los que pasamos tiempo, las personas, la compañía, ejercen de alguna manera, influyen, pero no son determinantes. No lo son. Eva y Adán se encontraban en un mundo que Dios había creado, que todo era bueno y en gran manera. Y en ese mundo cayeron. Si ellos cayeron en ese estado que nosotros luego de ellos no hemos participado, ¿cuánto más debemos cuidarnos, guardarnos, ser vigilantes los que vivimos en este mundo luego de la caída? Ojalá que pueda comenzar Dios a obrar en su vida y en su corazón para que usted entienda que estamos en una gran lucha y batalla. Que este lamentablemente ya no es el mundo como Dios lo creó. Que la tierra fue maldita como claramente Dios le dijo a Adán. Juan lo resume de manera gloriosa y no Juan, el Espíritu de Dios, y quiero que usted pueda mirarlo conmigo. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Y la Escritura lo traza como una advertencia. Inicio en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el diablo le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis. No, todo lo contrario. Todo lo que Dios había creado servía a la causa, al propósito de la gloria de Dios y para que el hombre y su mujer pudiesen cumplir con lo que Dios había establecido. Paso al capítulo 2 y mire lo que dice. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. No es que aquel árbol específicamente era el árbol que llamaba más la atención. Aquí habla Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Para luego decirnos en el versículo 16 cuál fue la ordenanza con relación a la manutención, a su nutrición, a qué podían disponer, qué podían consumir y qué no debían tocar. Y dice el versículo 16 del capítulo 2. Y mandó Jehová, ordenó, estableció Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Noten que es lo contrario. De todo árbol del huerto podrás comer. Sin embargo, la serpiente dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mire, hay conversaciones que usted nunca debe tener. Hay conversaciones que usted no debe establecer. No estamos hablando solo porque usted piense, bueno, pero es que yo no hablo con una serpiente, yo no hablo con el diablo. Bueno, puede estar hablando con un emisario de él, porque recuerda que luego el Nuevo Testamento, cuando habla de la serpiente, dice que no necesariamente sigue hablando y sugiriendo y trayendo duda de manera personal, como lo hizo con Eva, pero les recuerdo que en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo dice, pero temo que como el diablo con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo? Por medio de falsos apóstoles. Por medio de hombres que a las masas, al pueblo, a una iglesia local, le podían parecer un hombre de Dios. Juan mismo en su primera carta, en el capítulo 4, nos advierte y nos dice, no escuchéis a todo espíritu, porque no todo espíritu proviene de Dios. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces uno puede empezar a reconocer la voz de Dios cuando el que habla de acuerdo a la palabra de Dios. El verdadero hombre de Dios no viene a inventar, a cambiar, a adulterar, a añadir, a tratar de traer gloria sobre sí mismo como si él tuviese algo que Dios no hubiese comunicado. Lo que Dios nos ha dado ya lo ha revelado. Nuestra tarea es leerlo, comprenderlo, entender el propósito, vivirlo, corregirnos sobre esa base. No querer ir más allá de lo que Dios ha dicho. Así que empieza un diálogo que no se debió haber dado y donde el diablo empieza sutilmente a crear duda. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ya hemos probado que el versículo 16 dice todo lo contrario. De todo árbol del huerto podrás comer, bajo una excepción. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
tenían todos los árboles que dice que eran buenos a la vista y para comer. Y solo les dijo que había un árbol que no debían comer. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de este árbol? ¿Qué representa este árbol? Lo vamos a poder entender cuando leamos la narración y los efectos que crea. Era la búsqueda de un conocimiento, de una sabiduría, lo que ha cautivado a muchos hombres a través de la historia. Una gnosis, un conocimiento más allá, en ocasiones, de lo escrito. Es un conocimiento que proviene de Dios mismo, que no todos los hombres lo alcanzan, pero que si lo alcanzaran, sus vidas serían diferentes. Así que del diálogo a la duda. Y la mujer responde. La mujer respondió, versículo 2, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice que ella respondió en ese sentido bien. No, nosotros podemos comer. ¿Por qué dices que no? Dios ha dicho que podemos comer. Pero del fruto, noten que ella tiene conocimiento. Ese conocimiento Dios se lo da a Adán. En la lectura es importante que usted observe en el capítulo 2 que esa instrucción, aunque Eva la va a reconocer, esa es parte de la instrucción que Dios le otorga a Adán cuando lo crea, para luego crear a Eva. Y ya discutimos la razón y la importancia de por qué el capítulo 2 muestra que Dios crea al hombre para luego crear la mujer. Porque hay una razón de diseño, hay una razón de orden. El marido sería cabeza de la mujer. Y Adán va a instruir a su esposa, Eva va a tener conocimiento. Pero el que debía velar, el que debía sojuzgar, el que debía salvaguardar el orden dentro del huerto, el sumo sacerdote dentro de ese huerto, era Adán. Y la mujer tiene conocimiento del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios, versículo 3, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Alguien ha dicho que no tenía el conocimiento completo o que le añadió a la escritura. Tan malo es no saber cómo añadirle a lo que la Biblia dice. En ningún lugar aquí en lo que Dios le dijo que iba a morir por tocar el fruto. Y usted dirá, ¿y qué importancia tiene el que ella le haya colocado algo que la ordenanza primaria no lo decía? Porque la fruta no salió del árbol a la boca. Primero sería tocado. Y al tocarlo, no murió. Cuidado con añadirle a la palabra de Dios pequeños cambios, un cambio aquí, un cambio allá. Eso se está haciendo todos los días. Y se hace no en un ambiente ateo, agnóstico, aunque hay muchos ateos y agnósticos dentro de instituciones religiosas. Ahora hay una fascinación con las Biblias, cambiando, contextualizando las Biblias contemporáneas, quitando expresiones, diluyendo lo que Dios dice, colocando frases ambiguas donde todo quepa o donde no se vea que algo es un pecado. Dios no había dicho nada de tocar el fruto. Había prohibido ese fruto. Punto. Cuídese de no tener un conocimiento a medias de la palabra de Dios. A veces no nos damos cuenta de ello. Ustedes a veces piensan, y las congregaciones, que el que debe ser un maestro, el que debe tener conocimiento es el pastor. O ciertamente el pastor que va a pastorear, que Dios llama,
tiene que ser capacitado para poder dirigir al pueblo. Oh, sí, ciertamente, pero no es exclusivo del pastor. De hecho, pueden haber hermanos con mayor conocimiento en áreas que el pastor dentro de una congregación. Eso no los hace pastores, pero todos ya somos llamados a ser hombres maduros en la fe. Y el único maduro en la fe no puede ser el pastor. Todo creyente es llamado a ser maduro en la doctrina. ¿Nos interesa el conocimiento de la palabra de Dios? Yo le he dicho hace mucho tiempo y lo seguiré diciendo, yo veo un protestantismo católico. Algunos de nosotros salimos de una misa católica y vinimos a un protestantismo católico. Cambié la misa por escuchar la predicación, la limosna por dar un diezmo, la Eucaristía, tomo la cena del Señor, ya cumplí, me voy y el resto de la semana hago con mi vida lo que yo quiera. Hasta que regrese el próximo domingo. Una desconexión total. El mensaje debe ser para aquellos que necesitan arrepentirse y tornarse a Cristo. Ya eso ya ocurrió en mi vida. Eva mostró conocimiento, pero había lagunas en ese conocimiento. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, de la duda a la negación, no moriréis. Dios dijo, moriréis, y la serpiente dijo, no moriréis. Cuando hay dos, tres doctrinas, una doctrina con diferentes significados, ¿cómo sabe usted cuál es palabra de Dios? Si usted no estuviera aquí, está en su casa y usted prende uno de estos canales a buscar una predicación, usted se va a encontrar con un mar de ideas. ¿Cómo usted sabe qué es palabra de Dios? ¿Porque alguien tiene una chaqueta? ¿Porque alguien está leyendo un versículo bíblico? Note que aunque Dios llamó hombres para enseñar el consejo de Dios, como dice Efesios capítulo 4, para equipar a los santos para la obra del ministerio, también la Biblia plantea que aquellos que se sientan a escuchar deben, si no al momento, posteriormente, ver que lo que el pastor haya dicho esté de acuerdo a las Escrituras. Eso no hicieron los bereanos en el libro de Hechos. Escucharon al apóstol Pablo, les pareció muy buena la enseñanza, pero le dijeron, cuando nosotros podamos corroborar y ver en los manuscritos, en los rollos en los que tenemos, que exactamente así lo dice, que esa es la interpretación, tal vez hay amenes y gloria a Dios que deberían ir luego de la predicación. Porque si usted no le consta, si usted no sabe lo que el predicador está diciendo, ¿a qué dice amén? Amén es así sea. Uno no puede decir amén si uno no sabe lo que la Escritura dice. A menos que usted crea que todo lo que sale de la boca de los pastores es palabra de Dios, y yo le garantizo que no. Una vez viene aquí, puede ser leche adulterada. Por eso Pedro dice que la mejor manera de beber el alimento espiritual es directamente en la Escritura. Ahora, si usted tiene un pastor que cita la Escritura, que se mantiene en la Escritura, pues usted tiene mucha más convicción, mucha más certeza, debería tener menos duda de que lo podrían estar guiando o podría haber alguna maniobra para decir cualquier otra cosa. Pero hay lugares hoy que ni la Biblia se abre. Se lee un versículo, se cierra, el pastor toma un micrófono y está 20 minutos, media hora hablando de algo de su vida. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La razón por la que nos tomamos un tiempo examinando la serpiente, este ángel que la Biblia le llama en Ezequiel 28 un querubín llamado a ser protector, que según el último versículo de Hebreos capítulo 1, Dios constituyó ángeles cuya única comisión sería ser servidores de aquellos que alcanzarían la salvación. Hebreos 2, de aquellos hijos de Dios que Dios le dio a Cristo para redimir. La Biblia plantea que Satanás pudiera haber sido parte de esos ángeles, y no solo de esos ángeles. Pudo haber sido parte de la cabeza de esos ángeles que estaban allí para salvaguardar, para preservar el orden, el bienestar. Si los ángeles se presentan, como vimos el domingo pasado, a través de todo el libro de Génesis, y esos ángeles sabemos que estuvieron antes de la creación por varios libros de la Escritura, Job 38, Salmo 148, Colosenses capítulo 1. Dios creó no solamente las cosas que se ven, sino las cosas invisibles, tronos, potestades, o sea, cosas espirituales que el hombre ni ha visto. Y entre ellos estarían los ángeles. Si la angelología estuvo presente, entonces no habría ninguna razón para que Eva se sorprendiera. Estamos recibiendo el término serpiente porque en el contexto la serpiente era representativa de aquel lugar del cual ellos habían vivido, en el que habían vivido 400 años en Egipto. Casi siempre miramos esto y vemos que de inicio ya maldad. Pero así no lo presenta Pablo en Corintios. Lo presenta como si Satanás se hubiese presentado como un ángel de luz. Como si estuviese corrigiendo a la mujer en el sentido, tal vez escuchaste mal. No es un diálogo abierto donde alguien muestra que está en oposición, donde alguien quiere buscar traer un argumento para contender. No, todo lo contrario. La serpiente se presenta de manera sutil para instruir a Eva, para sugerirle que tal vez eso, como lo entendieron, bueno, no es muerte en ese sentido. Es muerte a tu manera de ver la vida, a tu entendimiento ahora. Es muerte en ese sentido. Porque es todo lo contrario, vas a tener vida. Tus ojos van a ser abiertos y vas a poder comprender cosas como Dios. Por eso la serpiente dice, fui engañada. Y el Nuevo Testamento reconoce que fue engañada. Porque la dinámica de la tentación no se da siempre de manera abierta. Y observe que en el diálogo comienza habiendo un puente entre ambos. Se reconoce que Dios está y se reconoce que Dios ha hablado. Pero en el proceso, el significado se altera, se cambia, se sugieren cosas y todo comienza a trabajar ¿dónde? En la mente. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, versículo 5, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? Note que no dice que seréis como Dios. La serpiente no es tan torpe para decirle, te vas a convertir en Dios. Eso no es lo que dice. Te vas a hacer un Dios. Dice, vas a tener una facultad. Tu pensamiento, tus ojos, tu manera de ver la vida va a cambiar. Vas a tener una comprensión divina de las cosas. Seréis como Dios. ¿En qué sentido como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Y creo que el domingo pasado vimos que aún en ello la serpiente no estaba mintiendo. Satanás sabía
que en el momento en el que Eva y Adán tomaran del fruto prohibido, realmente eso iba a suceder. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al final de la narración, en ese mismo capítulo 3, versículo 21, dice la Escritura: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Los vistió y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo? No igual a nosotros. Es como uno de nosotros. Es exactamente lo que la serpiente dijo. Exactamente. Serán como Dios. ¿En qué sentido? Mire lo que dice. Dios los reconoce, solo que el resultado sería diferente. La promesa no es la promesa que Satanás le dijo a la mujer iban a alcanzar. Diálogo en el que se siembra la duda, en el que se niega la muerte, lo que Dios ha dicho, pero ¿cómo se tienta? Con una promesa. Hay algo que vamos a alcanzar. Hay algo que vamos a obtener. Nota que en nuestra vida, si no siempre, cada vez que pecamos o en muchas áreas en las que hemos tomado decisiones contrarias, ¿es por qué? Porque hay algo que se nos promete. Hay un disfrute, hay un placer, hay un conocimiento, hay algo que vamos a obtener. Y en ese momento, la sensación, el deseo, va más allá de nuestra voluntad de obedecer a Dios. Compramos una imagen, creemos que vamos a obtener algo para luego encontrarnos con que es posible que obtengamos un placer momentáneo, un disfrute después con una barriga de 9 meses, con alguien que no se va a hacer responsable, que no le interesa ser responsable. Pero al momento te estabas gozando el momento, ¿no? Parecía placentero, gratificante. Así es la vida en muchas áreas. Comemos cosas que sabemos nos hacen daño, nos destruyen. De antemano sabemos que hay personas que tienen ciertas condiciones y le va a dar un dolor de estómago increíble. Pero a veces el deseo es tal. No importa, me lo como, me tomo un poco más de medicina. Tenemos un hermano bien diabético en una congregación en Cleveland que no debía comer dulces. Su diabetes estaba muy avanzada. Y cuando hacíamos alguna actividad, de las primeras cosas que la esposa misma le traía a la mesa eran postres. Y cuando uno se le acercaba al hermano y le decía: hermano, debería estar comiéndose. Yo sé que yo no soy flaco y a lo mejor no tengo mucho para decirle, ¿no? Pero debería usted comerse eso. ¿Y sabe qué me decía? No hay problema, pastor. Cuando llegue a la casa, me voy a inyectar medio cc más. O sea, lo que estaba diciendo es: cuando llegue a la casa, esto yo lo resuelvo. Me meto un poco de más insulina. Me tomo un poco la dosis que me dio el médico, la aumento un poco. Nosotros mismos nos destruimos. Lo que Dios ha establecido no puede ser superado. Lo que Dios nos ha dado a conocer es lo que necesitamos. Y cuando buscamos y compramos espejismos, ideas, cuando alguien nos vende ilusiones fuera de lo que la Escritura dice, deberíamos cortar la conversación. Deberíamos saber que esa conversación no la deberíamos tener. Que esa persona no va a abonar nada, ningún bien a nuestra vida. Pero en ocasiones las conversaciones se mantienen, ¿por qué? Porque hay algún punto de interés. Porque cuando a usted no le interesa algo, usted lo corta. Usted termina la conversación. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. La tentación
La caída viene con puras mentiras. Note que caímos en un lugar donde no había razones para caer. Y tampoco caímos porque se nos vendió una mentira deliberada de principio. Se nos dieron destellos de luz. La conversación tuvo momentos en que parecía que el que nos hablaba conocía, pero lo menos que nosotros sabíamos que lo que iba detrás, que el verdadero propósito de la dinámica en la conversación no era doblegarnos, era que nosotros mismos nos postrásemos ante nuestros deseos y caprichos. Y eso es lo que hemos venido haciendo lamentablemente desde el momento de la caída. Buscamos satisfacción en diferentes áreas. Y en ocasiones buscamos satisfacción en áreas que Dios creó y que las creó para bien, pero las buscamos de una manera indebida, no santa, en ocasiones fuera de tiempo. No porque esa relación sea mala, sino porque no es el momento, porque esa no es la persona. Sí que Satanás fue muy astuto, por eso inicia el capítulo 3, versículo 1, diciéndonos que este ser creado era diferente. Estaba por encima de los otros seres en la tierra. No era cualquier ser. La Biblia dice que era Satanás. ¿Y qué sucedió para ir terminando? Porque no nos va a dar el tiempo de poder cubrir hoy todo. ¿Qué eso trajo? Mire el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Ya Dios había dicho que todos los árboles eran buenos. Dios había dicho que todos los árboles que había colocado, todos los árboles no solamente eran buenos. Dice todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. 2:9. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, agradable, codiciable. Bueno, agradable y codiciable. Para alcanzar, ¿qué? Ser como Dios. Note que ahí no dice para hacerme Dios. Para alcanzar sabiduría. ¿Sabiduría para qué? ¿Sabiduría en qué sentido? ¿Sabiduría para no depender de Dios? ¿Sabiduría para poder tomar decisiones fuera del conocimiento de Dios? ¿Sabiduría para poder trazar o ver si hay alguna otra ruta, algún otro camino? Sabiduría. El proceso que inicia en su mente la va a llevar a, como ella misma dijo, a tomar del fruto. Y cuando toma del fruto, ahí no muere. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo que la serpiente había dicho. ¿Le podría usted sorprender? Lo que la serpiente dijo, sucedió.
Mira lo que dice en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. La serpiente dijo, cuando comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos. ¿Y qué sucede cuando toman del fruto y comen? Sus ojos son abiertos. Le pregunto, ¿en qué sentido sus ojos son abiertos? ¿Estaban ciegos? ¿Tenían escamas? ¿Había alguna condición de miopía, astigmatismo, no sé, alguna condición en sus ojos que no les permitía ver? No. Nosotros reconocemos los ojos como parte de aquello que Dios nos dio para facultarnos con sentidos donde nos ponemos en contacto con la creación. Nos dio la vista, la audición, el olfato, el gusto, el tacto. Son cosas que Dios nos dio para poder tocar, disfrutar el mundo que ha sido creado. ¿En qué sentido sus ojos? Aquí los ojos están ligados al conocimiento. Ahora van a abrirse sus ojos y la manera en que veían la vida, el diseño original, va a ser cambiado y trastocado. Con esto termino porque el tiempo avanza. A la vez que dice que sus ojos fueron abiertos, note que viene inmediatamente. Conocieron que estaban desnudos. Me puedo equivocar, pero en la lectura de la Septuaginta es aquella traducción del hebreo al griego que se realiza en Alejandría aproximadamente 250 años antes de Cristo. La lectura del capítulo 3 no inicia donde nosotros la tomamos. Solo para que no se vaya a alarmar, las perícopas, los encabezados, los títulos, por ejemplo, mi Biblia, cuando yo inicio el capítulo 3, versículo 1, dice desobediencia del hombre. Eso no aparece en los documentos que tenemos, ni aparecen los capítulos, ni aparecen los versículos. Pero en la tradición o en la traducción, debo decir, perdón, de la Septuaginta, la lectura no inicia en el 3.1, inicia en el 24. Perdón, en el 25. ¿Por qué? Porque va a tomar el fin del capítulo 2, aunque no estaba por capítulos, y coloca algo que es importante dentro de la narración en el capítulo 3. Note cómo cerró el capítulo 2. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Sus ojos estaban abiertos, sus ojos están abiertos, se están viendo, pero no sienten temor, no sienten vergüenza, no hay nada que esconder, no hay nada de qué avergonzarse. Porque todo ha sido creado con el diseño, con pureza, con santidad. Porque Dios les ha dado la mente que necesitaban para verse, para amarse, para comprenderse, para trabajar juntos para la gloria de Dios. Tenían ojos donde percibían la realidad como Dios quería que la vieran. Pero Satanás les dice, no, hay una realidad más allá de lo que ustedes creen. Y Dios sabe que el día que coman de ese árbol, su conocimiento, su entendimiento, sus ojos, su percepción, su realidad va a cambiar. Oiga, ¿y cómo ha cambiado? Usted lo puede ver en un niño. Usted lo está bañando, él sale de la bañera y si usted no está pendiente, sale por la casa corriendo desnudo. Para que me entiendan. Él está pensando que está cometiendo una fechoría, que es que él no tiene un sentido de guardar su cuerpo, de
el pulcro, que uno no debe estar haciendo esa exhibición pública. Usted y yo somos los que tenemos la mente ya corrupta. Y claro, todos la tenemos después de la caída. Por eso usted se tiene que cuidar. Porque ahora los ojos se usan para ver más allá de lo que se ve. Y usted no debe dar pasos si entiende a otras cosas. Porque hay personas que no necesitan ver mucho para ver. No necesitan ver mucho para codiciar. No necesitan ver mucho para desear. El niño sale normalmente. Él no siente vergüenza. Adán y Eva se encontraban bajo el diseño de Dios en su mejor momento. Pero una desobediencia, que era un acto deliberado, como veremos, de desobediencia ante una orden de Dios, los va a llevar a la ruina, como veremos, y con ellos a la humanidad. Eva y Adán, tanto en el relato del capítulo 3 y a la luz del Nuevo Testamento, aunque van a transgredir y van claramente a desobedecer un mandato explícito de Dios, aquí termino. La Biblia dice que fueron engañados y en el proceso no buscaban deliberadamente sacarse a Dios de encima, liberarse de Dios, pero buscaban algo que no necesitaban. Buscaban algo por encima de lo establecido por Dios. Y hay en ocasiones que nuestra caída es muy sutil. Hay algo que estamos buscando que está cerca de lo que Dios ha dicho. No parece que estamos transgrediendo la ley de Dios. Es posible que ese conocimiento me lleve a vivir una vida más gloriosa. La tentación siempre es sutil. Satanás nunca se presenta de manera aterradora. Nunca entra en una abierta contradicción con la palabra. Primero la establece, gana atención y luego siembra la duda. Y como es sutil, en el momento en que usted trata de corregirlo, él le va a venir con algún conocimiento, con algún argumento que parece responder o persuadirle a usted de no estar yendo en contra de la palabra de Dios. Y nunca nos fuerza a caer. Solo coloca el deseo de manera tal que ese deseo dentro de nosotros, que esa pasión, sea como un fuego que nos consuma y que nos lleve a buscar aquello que ahora deseamos más allá de Dios. Y ahí está el gran pecado de todas las cosas. Porque la gran satisfacción que debía tener Adán y Eva, y termino, no era el mundo que había sido creado. Era el Dios que los había creado. No son las cosas creadas. Es el Dios que creó las cosas. Y yo me pregunto si nosotros realmente amamos a Dios y Dios es tan importante para nosotros, o lo que realmente buscamos de Dios es lo que Él puede darnos. Deseamos más las cosas de esta vida. Como Juan lo dice muy bien. Cuidado con ir sobre las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Y nos recuerda porque el mundo pasa y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe cuántas veces en nuestra vida, por un momento de una aparente satisfacción, de buscar reconocimiento, de buscar aceptación, nos hemos metido en los problemas más grandes de nuestra vida? Yo lo puedo ver en mi propia vida. Momentos en los que Dios me libró y luego uno piensa, ¿y por qué hice lo que hice? Qué estúpido, qué necio. Oh, pero en el momento estaba buscando la validación de los amigos. No podía parecer un cobarde. ¿Cuán necios son? Si algo se puede llevar hoy, y no hemos terminado, es que nuestra mayor satisfacción ha de ser Dios. Porque cualquier cosa que coloquemos o busquemos en sustitución de Dios, donde eso nos lleve a transgredir, cambiar, adulterar lo que Dios ha dicho, nos va a llevar a la destrucción. Tarde o temprano. De hecho, la destrucción es tan tenebrosa en la Biblia que uno puede estar muerto como lo estamos sin Cristo y creer que estamos vivos. Creer que estamos disfrutando cuando en realidad solo estamos subsistiendo. Creer que hemos alcanzado fama cuando realmente nos encontramos solos. Solo Dios satisface. El punto no es si todo lo que Dios había creado era bueno. El punto es que todo lo que Dios había creado, como lo había creado y en el orden que lo había creado, era bueno, porque nuestro Dios es bueno. Voy a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias en este día, en este tiempo, en este espacio, por la bendición, por la oportunidad de poder reunirnos, de poder escuchar su palabra, de poder reflexionar sobre nuestro pecado, nuestra rebeldía, no solo en el pasado, lamentablemente en ocasiones en el presente. Porque no se trata solo de que en el pasado éramos reos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero la realidad es que todavía hay vestigios en nuestra vida de pecado. Hay situaciones en unos, y más que en otros, condiciones, como señala Efesios capítulo 4, versículo 22, que nuestro viejo hombre todavía tiene ciertos vicios y que esos vicios en circunstancias determinadas, en momentos determinados, pueden aflorar. Y te pedimos, oh Dios, que no caigamos, que podamos glorificarte, que podamos entender que nuestro verdadero deleite se halla en conocerte, en ser conocidos por ti, en vivir de acuerdo a tu palabra, que nada crea mayor satisfacción y bendición que poder obedecerte, pues es la obediencia la que nos permite poder disfrutar lo que tú has creado, dentro del propósito por el cual ha sido creado, para tu gloria y para nuestro bien. Perdónanos, buen Dios, porque en ocasiones somos necios, porque somos tan débiles, porque compramos ideas, porque nos hacemos de ilusiones, porque en ocasiones nos autoengañamos para justificar nuestras acciones y nuestro pecado. Y la realidad, Señor, es que no tenemos ninguna excusa. Adán y Eva no tenían excusa. No había necesidad. No había ninguna necesidad de pecar. No había ninguna necesidad de rebelarse contra Dios. Pero hoy entendemos, Señor, que ser seres humanos con voluntad es disfrutar de la capacidad de poder libremente, por causa de la obra de Cristo, acercarnos a ti, pero en ocasiones de ser seducidos en nuestra ignorancia o en nuestro pecado de tomar decisiones deliberadas
a sabiendas de que actuamos en contra de tu voluntad. Y lo peor de todo es, como veremos, que luego no reconocemos nuestro pecado. Hay algún agente, hay alguien que debe ser culpado antes que nosotros. Perdónanos, buen Dios. Ayúdanos a reflexionar. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos entonces a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres todo lo que necesitamos. Prepárenos, buen Dios, para el pan y la copa. Pues damos gracias en todo y por todo. Amén. Amén.